¿Puedes abundar un poquito sobre eso? Sí. En Puerto Rico ya hay muchos bunkers. En toda la tierra hay bunkers, a todo lo que da. Y obviamente en Millonarios, que tenemos las fotos, tenemos los lugares donde ellos ya compraron, están alarmados. La noticia es la que dije. Habrá un impacto primero, no habrá ninguna guerra nuclear, porque la guerra nuclear después va a ser obviamente contra el Señor. Acuérdense en esto bien claro. Esa guerra no va a ser. Ahora sí va a haber una guerra que está en camino y es contra Israel. Eso sí que está en camino. Pero la sorpresa es que ellos no saben que Jehová está allí de pie. Aleluya. Y que Jehová y sus ejércitos están allí para pelear por ese pueblo. Ahorita les voy a decir más detalles. Puede seguir, hermano. Retomando el tema, ¿por qué los ricos están guardando, están buscando refugio? Pues nos dice un exdirector de fondos de cobertura, Robert Johnson, alguien con contacto directo con personas muy ricas. Ellas han afirmado en el mismísimo Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que gente muy poderosa dice estar asustada y sorprendió a su audiencia cuando reveló que él sabe que gestores de fondos de cobertura de todo el mundo están comprando propiedades con pistas de aterrizaje y granjas en lugares como Nueva Zelanda. La pregunta que surge aquí es, ¿qué saben esta gente? ¿Por qué tantos súper ricos preparan ubicaciones en las que ocultarse y protegerse? En las que se van a ocultar y proteger. Robert Johnson, el hombre que reveló estos datos en Davos, es el presidente del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico. Y en otra entrevista admitió que gente muy poderosa nos dicen que tienen miedo y que la élite ve cada vez más pruebas de inestabilidad social y violencia. Y por lo visto, Johnson no es el único que dice estas cosas. La siguiente cita la hemos extraído de The Mirror. Sus comentarios fueron respaldados por Stuart Wallis, director ejecutivo de la New Economics Foundation, que afirmó que la CNBA África tiene pistas de aterrizaje en lugares como Nueva Zelanda y todo ese tipo de cosas, lo que sea con el fin de poder huir. Muchos de ellos, si pudieran, se irían a otro planeta. Pero aquí, mis hermanos, no es cuestión de huir, porque aquí no importa dónde vayamos. Lo que nos va a tocar, nos va a tocar. Pero lo importante es que cuando sucedan esos eventos, nosotros tengamos nuestra vida en cuentas con el Señor clara. Que nosotros tengamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque siempre el Señor ha prometido que a los suyos Él va a guardar. Así que prepara tu vida, mi querido hermano. Vete a cuentas con el Padre, entrégale tu corazón. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Y pide que te inscriba en el libro de la vida. Voy a darles, y quiero que todos tengan lápiz y papel ahora mismo, porque les voy a dar 3 números de teléfono. Estos 3 números de teléfono son de 3 diferentes pastores. Ellos van a estar dispuestos a recibir sus llamadas si quieren reconciliarse con el Señor, si quieren entregar sus vidas al Señor, si quieren que oren por ustedes. Ellos van a estar dispuestos porque, mis hermanos, tenemos que movernos, tenemos que correr por nuestras vidas. Y anoten por ahí el número de teléfono de nuestro pastor, nuestra pastora Diana Pagán. La pastora Diana Pagán. Su número de teléfono, 939-644-4735. 939-644-4735. Pastora Diana Pagán. Tenemos el teléfono de nuestro pastor Wilfredo de Jesús, a quien le enviamos un saludo bien especial. Se encuentra recuperándose de la operación que sufriera en su rodilla y esperamos en el Señor que se levante prontito, porque, pastor, tenemos trabajo, mucho trabajo, pero aún así el pastor está esperando sus llamadas, porque Él puede orar por ustedes. Él puede orar por ustedes. Nuestro pastor Wilfredo de Jesús, su número de teléfono es el
910-5485. 787-910-5485. Y tenemos a nuestra hermana y pastora Olga Brancet. Broncott. Nuestra pastora Olga Broncott, ella es de Florida, Ocala, y su teléfono es el siguiente, área code 352-426-2275. 352-426-2275. Y también tienen la línea de bendición de Radio Progreso 1410 AM, el 787-280-1410. 280-1410. Y vamos a pasar entonces, Efraín, antes de comenzar con el otro tema, a unos anuncios y regresamos en breve. Radio Escucha, no te me retires, que esto no ha terminado. Y mis hermanos de King Christian Productions y de www.radioprogreso1410.com, les damos las gracias por sintonizar este programa. Nuevamente les pedimos disculpas por el problema del audio que hubo en el comienzo del programa. Y como les mencioné, es que hoy estoy usando otra cámara y no le había ajustado el sonido. Pero el Señor tiene un propósito en todo. El radio escucha, el que nos está escuchando por la radio, si puede escucharlo. Y los que nos están viendo por www.radioprogreso1410.com también pudieron ver el programa, escuchar el programa al comienzo. Vamos a seguir con un tema importante para ustedes, nuestros hermanos en King Christian Productions. ¿Tienes algún mensaje para ellos, Efraín? Ir preparándolos para lo que viene. La parte más importante que tiene que tener el pueblo entendido es que van a marcar la iglesia, o van a intentar de marcarla, bajo obligación en las escuelas, en todos los lugares, los negocios van a implantar ese sistema. Les es más económico a nivel de todos los lugares. Ya le están probando al mundo que es necesario. Y si usted trabaja en algún negocio, cuando comience a ver eso y lo llamen, acuérdese si conoce a Cristo. No van a poner dos microchips diferentes. Ese ya tiene todos los requisitos. No van a implantarle otro, sacar ese para ponerle otro. Están equivocados. Esta es la base para que después, cuando llegue el momento del anticristo, ya esté casi todo ready. Simplemente será para aquellos que no se dejen marcar. El problema, los que se queden, más los que se tienen que preparar para el primer viaje. Amén. Hay que prepararse para el primer viaje. Vamos en el primero, hermanos, vamos en el primero. El segundo es difícil, pero aquel que tiene convicción en el segundo se va también. Pero ¿para qué pasar esa mala experiencia? Vamos a arreglarnos desde ya. Porque es difícil buscar del Señor. Claro que sí. Hay cosas que uno dice, pero ¿cómo yo logro esto? Con la ayuda de Jesús. Aleluya. Bueno, Él sabe que tenemos las mismas pruebas. A Él lo probaron también. Si lo probaron, Él sabe que a mí me van a probar. Y arriba nos ponen pruebas también para ver hasta dónde resistimos. Pero esto cuando llegue, que no nos ponga por sorpresa. Porque a corto plazo se va a adelantar todito. Como dice el pueblo de Israel, estamos sorprendidos. Se ha acelerado todo el proceso que yo esperaba. Israel está ahora mismo, Isaías, atónito. Siempre fue reloj y las iglesias se dedicaron a predicar otra cosa. Ha cogido por sorpresa la iglesia también evangélica, que el Señor se lo dijo, que miráramos la higuera, el reloj profético de la iglesia de Israel. Y ahorita van a ver, y voy a decirles más cositas, pero es que es necesario que el pueblo despierte ya. Aquí no hay que hablar mucho, hemos hablado tanto, y seguimos con lo mismo para que el pueblo despierte. Pero nada, no despierta.
Marisa Crespo que les ofrece sus servicios. queremos enviar unos saludos a alguien que nos está escribiendo a través de las líneas. Enviamos un saludo a Kim de ella es de Colombia, desde Colombia. Dios los bendiga, hermanos. Saludos desde Colombia, nos escribe ella. Saludos, hermanos, de Juan Cartaya, desde Nueva Zelanda. ¿Viste? Que estamos hablando ahora de ello. Juan, se ha bendecido y nos alegra mucho saber que siempre ha sido un fiel oyente de nuestro programa. Tenemos aquí unos saludos desde Massachusetts, Marivera. Ese es el nombre que me aparece aquí. Pero a esta persona que nos escribe desde Massachusetts, pues recibe un cordial saludo de nuestra parte y muchas bendiciones de parte del Señor. Y tenemos unos saludos desde Holanda, de nuestra hermana Gloria, que se mantiene ahí en línea. Amén. Y regresamos nuevamente con nuestros hermanos Radio Escucha. Bien importante, recuerden tener lápiz, papel, porque ahora comenzamos con otro tema. Estuvimos hablando hasta ahora sobre el microchip y cómo esto está avanzando a través de todo el mundo, cómo nos están trayendo lo del microchip como si fuera una excelente alternativa, todos los beneficios que trae. Pero cuidado mi hermano, porque es que se está preparando el plan del enemigo. Nos estamos preparando, como dice nuestro hermano Efraín, es la antesala para cuando esté el anticristo con nosotros, que eso va a ser obligatorio, excepto los hijos del Señor no se van a dejar marcar, porque ya el Señor marcó nuestra frente. Y nosotros pues tenemos que estar con nuestra vista puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo. Efraín, ahora estamos en el aire también a través de la emisora. Pero vamos a tratar de mostrar, vamos a que ustedes evalúen la información de Israel, para que vean los preparativos que ya ellos tienen en estos momentos. Hablamos del relato de las lunas de sangre y de los eclipses solares, ¿verdad? Hace semanas. Hablamos de todo esto. Israel se prepara, están asombrados con lo ligero que se está acercando a lo que ellos tienen planificado. Están en estos momentos esperando el evento, un evento catastrófico, pero ellos están esperando obviamente bajo las señales de las lunas. En esta última luna hay un detalle que yo quiero dejarles saber al pueblo completo, pues que nos han mentido, ¿verdad? Los escatólogos, los estudiosos de la Biblia, aquellos que hacen los programas de los domingos, ¿verdad? De la escuela, los libros dominicales, parece que no han estudiado muy bien la situación. Y obviamente sabemos de antelación de que han dejado todo oculto para no cambiar lo que ya ellos entienden, aunque sea falso, y le han dejado creer al pueblo muchas cosas. Y hoy les voy a dar un relato de esta situación. Les voy a decir el tiempo cuando nació el maestro. Oíste, Isaías, no, que no se te caiga la quijada. Y voy a decir muchos detalles por esta palabra. Y después no digan otra cosa. Si tienen presencia del Espíritu Santo, les exhorto que la llamen rápido, porque aquí hay muchos detalles que nos mintieron y nos han hecho hacer cosas nosotros bajo ignorancia, pero ellos bajo conocimiento. Estoy hablando de los líderes, igual que los líderes de todas las naciones, que bajo conocimiento le están haciendo la trampa al mundo entero. Pero el mundo entero, si lee la Biblia, sabe que es una trampa. La iglesia mayormente sabe que es una trampa. Ustedes decidirán a dónde quieren pasar la eternidad. Desde que conocí al Señor a los 14 años y lo acepté, y me aparté y hice muchas cosas para evitar esto, pero tuvo misericordia y aquí estoy. Y ahora es el momento de decirle, cada día que pasa, cada momento cuando Dios tiene profeta, llega el momento específico del día que le va a decir, dile al pueblo esto. Porque es por tiempo. Acuérdense bien claro que los profetas del Señor iban a los sitios y el Señor les decía, cuando estés allá yo te digo lo que le vas a decir. Todo era así. El Señor no le adelantaba específicamente. Preguntémosle a Samuel, cuando estés allá yo te voy a decir a quién tú vas a ungir. A Juana le dijo, cuando llegues allá yo te digo lo que le vas a decir.
toditos ellos pasaron por el mismo proceso. Y esta noche es una noche bien importante para la iglesia, porque de ustedes depende que saquen a alguien en esta noche de su casa. Y no tiene que ser a la esposa ni al esposo, ni a los hijos tampoco. Pero hay alguien en las casas que nos lo dejaron entrar hace mucho tiempo y hay que sacarlo. Así que, la hermana Mara, que vamos a presentar los videos, los que cuadramos. Claro. Porque es necesario que el pueblo vea la situación a nivel del pueblo que el Señor le escogió, que no hay nadie que lo toque. Aunque digan cosas, ese pueblo no lo puede tocar nadie. Vamos a dar el sonido. De alerta, adelantando el reloj del juicio final a 3 minutos del apocalipsis. ¿Escuchó bien? A 3 minutos del apocalipsis. El mundo tan cerca de la fatalidad como en la Guerra Fría. Y aquí, Dios utilizando a las piedras para alertar al mundo. Cuando los discípulos de Jesucristo, llámese pastor o líder, callan para evitar tocar estos temas de juicios y del final de los tiempos en sus congregaciones. Mejor estos científicos atómicos ven amenaza de quitarse la paz en toda la tierra que esos pseudosiervos de Dios que siguen predicando un evangelio de prosperidad y de entretenimiento en sus congregaciones. ¿Cómo nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4? Donde la paz desaparecerá de la tierra y se matarán unos a otros. Y lo peor, que estos falsos siervos de Dios lo único que están haciendo es mandar a la gente al propio infierno, porque no preparan ni alertan a sus congregantes que el tiempo final ha llegado. Y cuando esta bomba de destrucción explote y alcance toda la tierra, ya no tendrán tiempo de dar la voz de alerta esos falsos predicadores. Porque el reloj del juicio final, que por años los científicos lo van ajustando de acuerdo a las probabilidades de una catástrofe mundial, poniéndolo más cerca de la medianoche, cuando hay más peligro de amenaza de destrucción a la tierra. Hoy en el 2015, esta amenaza ya es muy alta. Lo afirman los mismos miembros del Boletín de Científicos Atómicos. Y si esto del reloj del juicio final no impacta, ¿qué tan cerca está el peligro de destrucción? Días después de este anuncio, aparecieron más noticias que amenazan ya la tambaleante paz mundial con el uso de armas nucleares biológicas y que empujan todo al caos de destrucción que Daniel 7:23 nos advierte, y que va a alinear a todas las naciones en conflicto exactamente conforme a la profecía bíblica del Salmo 83, Amós 1, Ezequiel 38 y 39, que ya hemos explicado anteriormente. Las amenazas de guerra son evidentes, que el presidente de la Confederación de Múnich nos alertan que el orden mundial se está descomponiendo y que reafirma que la necesidad de un gobierno mundial es enorme. En una palabra, para que lo entendamos, todo el escenario está listo para el gobierno mundial. Y si en este tic-tac final del reloj humano de los científicos atómicos y la aparición muy pronta del gobierno mundial, liderado por el anticristo, no le mueve a buscar más de la gracia y misericordia de Dios, veamos entonces qué sucede en el reloj de Dios, la nación de Israel, que también nos está confirmando que el tiempo final ha llegado y que nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos a punto de ser llevados a las nubes para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y el reloj profético de Dios, la nación de Israel, también se está acelerando después de los atentados en Francia con varios eventos. Miles de judíos están regresando a Israel. El Instituto de Políticas del Pueblo Judío presentó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un plan de emergencia para la absorción de 120,000 inmigrantes judíos.
Escuchó bien, es un plan de emergencia, según la Organización de Jerusalén. Y por si fuera poco, Malcolm Hornline, director ejecutivo de la Conferencia de Presidentes de las Organizaciones Judías de los Estados Unidos, afirmó que Israel debe prepararse para recibir a miles de refugiados judíos de Ucrania, Turquía, Irán y Argentina. Y esto es solo para que se cumpla la profecía de Ezequiel 37:21, donde el Señor dice que recogerá a los israelitas entre las naciones a las que emigraron y los congregará de todas partes para llevarlos a su tierra. Escuchó bien, a su tierra, Israel. Porque para la semana 70 de Daniel, el plan de Dios es por la nación de Israel, como nos lo dice Daniel 9, versículo 24 al 27, que están determinadas para el pueblo del profeta Daniel, Israel, y para su ciudad santa, Jerusalén. Pero lo impactante del reloj profético de Dios, Israel, va más allá, indicándonos que los últimos segundos del tiempo de gracia se acaba para la iglesia de Jesucristo, porque las tribus perdidas de Israel van apareciendo y las noticias solo lo van confirmando. Encuentran una tribu judía en Zimbabue, y si esto no les sorprende, también miembros de la tribu perdida de Manasés llegan a Israel desde la India. Y esto no para ahí. Malcolm Hornline alerta de un peligro creciente de contagio del antisemitismo de Medio Oriente, Europa y los Estados Unidos. Y esto solo va a acelerar más la integración de las 12 tribus en Israel. Tras el crimen antisemita de Ilan Halimi en 2006 o el ataque terrorista a una escuela judía en Toulouse en 2012, cada vez más miembros de la comunidad judía de Francia se plantean instalarse en Israel. Y a pesar de las medidas de seguridad para proteger las escuelas judías, sinagogas y otras instituciones, la idea de emigrar a Israel toma forma cada vez más precisa entre muchos judíos de la diáspora en Francia. La Agencia Judía para Israel, Aliyah, ayuda a quienes desean emigrar a Israel. El año pasado emigró un número récord de 7.000 judíos franceses, es decir, más del doble que en 2013. El director de la agencia explica que los recientes atentados han creado un gran malestar. Pero el evento que va a empujar el cumplimiento total de todos los israelíes regresando a su tierra será después de la guerra del Salmo 83 y Amós 1, cuando el antisemitismo o judeofobia llegue a su máxima expresión después de la destrucción de Damasco, Gaza, Tiro y todos los lugares que ya hemos explicado anteriormente. Es cuando los israelitas buscarán su refugio y seguridad en su tierra, en la nación de Israel. Esto es una alerta máxima para los que estudiamos la profecía bíblica, porque los que somos parte de la iglesia de Jesucristo, nuestro tiempo se está acabando de estar aquí en la tierra, porque en el escenario profético de Dios, las 12 tribus de Israel en la semana 70 serán los que van a evangelizar y llevar su palabra por todo el mundo. Tanto que en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma, de toda nación, que tomará un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte, que hemos sabido que Dios está con vosotros. Así nos lo dice Zacarías 8:23. Y de las 12 tribus, de ahí saldrán los 144,000 grandes evangelistas que irán por todo el mundo llevando la palabra y ganando a muchos para Cristo. Tanto que después de los 144,000 sellados, escuchó bien, después de los 144,000 sellados israelíes, es cuando habrá una gran multitud evangelizada, la cual nadie va a poder contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos salvos serán los que salgan de la gran tribulación, como nos los dice el capítulo 7 del Apocalipsis.
Las 12 tribus de Israel llegarán a los lugares donde la iglesia de Cristo no llegó o no pudo penetrar, como es la ventana 1040, que está invadida del Islam, y que solo ellos podrán hacerlo, porque serán enviados a las naciones de Tarsis, Fud, Lud, Tubal, Javán, que es la ventana 1040, y a las costas lejanas que no oyeron de Dios. Escuchó bien, que no oyeron de Dios, ni vieron su gloria, y publicarán entre las naciones. Así nos lo dice Isaías 66, versículos 19 y 20. Y si después de ver todos estos eventos y señales que se están cumpliendo conforme a la profecía que nos anuncia el desenlace final inminente, y aún así su líder o pastor no le habla de las profecías del fin, entonces usted está en un grave problema y peligro, porque por su apatía de leer y no escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, en su ignorancia aún no se ha dado cuenta que su falso líder o pastor es un apóstata envuelto en doctrina de demonios. Escuchó bien, en doctrina de demonios. Así se lo advierte el Espíritu Santo en 1 de Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y usted se preguntará, ¿por qué son unos apóstatas estos líderes y pastores y todos aquellos que no hablan de las profecías bíblicas? Las que están escritas, que le quede muy claro y no confunda con aquellas confesiones humanas de algunos falsos ungidos que utilizan los mercaderes de la fe, que proclaman, declaran, dicen y decretan tanta mentira que solo proviene de su conocimiento humano y no de la revelación divina, como sí lo es la palabra de Dios. Así nos lo dice claramente 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21. Y estos líderes y pastores que no hablan de las profecías bíblicas son unos apóstatas, apartados de Dios, que por su ignorancia, cuando evitan hablar de las profecías bíblicas, no solo rechazan a la misma palabra de Dios, están rechazando estos ignorantes al mismo Señor Jesucristo, porque Apocalipsis 19:10 nos dice claramente que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Demasiado claro para no quererlo entender. Y ahora se preguntará el por qué es un peligro para usted tener un líder y pastor que no habla de las profecías bíblicas. Porque su vida, escuche, está siendo guiada en su camino espiritual y eterno por un conductor que no sabe manejar. Así de claro, usted no se subiría a un transporte, ya sea auto, autobús o avión, cuando sabe que no va a llegar a su destino, porque el conductor o piloto no tiene la capacidad de hacerlo. No juegue ya con su vida eterna. Lea la palabra de Dios, ore, ayune y busque un lugar donde se prepare para el glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. No hacerlo o permanecer callado como un espectador ante los eventos finales es una actitud de cobarde e irresponsable de su parte. Y recuerde, los cobardes, incrédulos, abominables, hechiceros, idólatras, a lo mejor no se ha dado cuenta que usted en su idolatría tiene a su pastor, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Así nos lo dice Apocalipsis 21:8. No se quede pasivo y actúe dando la voz de alerta donde están siendo engañados con un falso evangelio muy ajeno a lo que dice la palabra de Dios, donde no se preparan para su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, donde no buscan la santidad y consagración como nos lo dice Hebreos 12:14. Si conoces a pastores y líderes que suavizan el evangelio para que no se espanten sus congregantes,
Recuérdales y háblales que los cobardes no heredarán el reino de Dios. No perdamos más el tiempo. Prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como nos lo dice 2 de Timoteo 4, como son a todas las personas que Dios nos pone cada día. Tal vez para ellos sea su última oportunidad. Y nosotros, hermanos, prosigamos adelante a nuestra meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y nunca olvidemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos va a transformar nuestros cuerpos al cuerpo de la gloria suya, como nos lo dice Filipenses capítulo 3 y los versículos 20 y 21. Ahí comienza. ¿Quieres decir algo antes de comenzar? Gave me such an important part in this time. Este video que viene ahora, este video tiene que ver con los preparativos que ya tiene Israel. Ellos llevan años ya haciendo estos preparativos. Los últimos informes de los rabinos indican, ¿verdad?, que se acerca un momento bien importante para ellos. Esto hace como desde el 2005, un poquito más. Esta gente, quizás hasta antes también, comenzaron a hacer todos los utensilios que van para el templo. El templo ya está guardado, ¿verdad?, para montarse, como dice la palabra, se va a montar, como dicen ellos, en cuestión de meses. El templo va a estar disponible, ¿verdad?, para ellos en el tiempo donde esta guerra va a aparecer del Salmo 83. Como lo dijimos las veces anteriores, en este salmo se habla de 11 países que van a estar peleando en contra de él, pero tiene que haber algo bien grande en la tierra, que es el acontecimiento, no es una bomba atómica, sino la bomba atómica que genera el asteroide, porque este es el caos que va a originar el Señor para poder levantar la iglesia, para poder limpiar la casa. Israel estará desprovisto de todo tipo de ayuda. Ahí es que en el Salmo 83 los árabes, aunque se afectan, Israel se afecta también, porque ahí también se espera que el templo ese sea obviamente demolido por algún movimiento telúrico, que es el que puede hacerlo, pero los árabes van a aprovechar el momento para caerle encima a Israel, ya que en Estados Unidos no lo podrá defender, ni otros países tampoco. Esta es la base principal, pero Israel ya sabe, hay una señal que ellos tienen para septiembre, y ellos entienden que hay un lapso de tiempo para que se origine todas las señales que ellos están buscando. Mientras la iglesia de Cristo lo que busca es otra cosa, ellos están velando las señales que da el cielo, ¿verdad? Porque la palabra lo dijo, el mismo Señor Jesucristo se lo dijo, ¿verdad? Que habrán señales en el sol y la luna, en todos los lugares. Precisamente ellos no han perdido el tiempo y nosotros sí. Se nos está cerrando la puerta del arca y se llama Jesucristo. Lamentablemente el pueblo no lo ha visto y ahí están los resultados. Ellos ya están preparados. Lo único que le quedan es algo y lo van a decir ellos ahorita. Y si no lo entienden en inglés, pues yo se lo digo en español. Amén. Sí, porque el inglés mío no es muy bueno. Pero por lo menos sé lo que ellos dicen y sé lo que ya ellos prepararon. Estamos a ley de nada. Créanme, a cuestión de tiempo. Ese templo va a estar construido. Y no solamente ese templo, lo demás se va a dar también en el tiempo, antes de que aparezca este elemento del infierno, que es el que va a aparecer para gobernar la tierra. Y será antes, todo va a ser antes. Lo que se está preparando es antes de que aparezca este elemento. Así que no digan que es para otro tiempo, es para antes. Okay. Isaías, vamos entonces a pasarle a mis hermanos el video, que estén bien atentos, por favor. Y Salvador Jesucristo, el Such an important part in this time. All to my people, Ve a mi Israel. pueblo. El Señor le habló, hermanos, a esta persona que está diciendo, que nos está hablando aquí. El Señor le dijo, ve a mi pueblo Israel y diles, construyan mi templo. And say to them to build
might think, Habló a su pueblo. oh, but all of these difficulties, okay, but it's still possible. To build a temple on a Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. But first, they started developing simple vessels. The vessels needed for the incense and the offering. Para los, perdonen la pausa, para los radioescuchas, estamos mostrando un video sobre los preparativos que se están haciendo del templo. Maybe something like Nosotros 7, 8 items. 7 u 8 For the artículos para temple, el templo. we have a list of Tenemos una lista 99 de items to cosas do. para hacer. Estamos empezando a And apurarnos para terminar we esto. will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the devil will be. At the same time, they were creating Estamos creando los the music, instrumentos the musicales, harp, las arpas, las the lyre. Brandy, luego los instrumentos. and this menorah is a tiny menorah. It's made of 42 kilos of pure 24 karat gold. Now, the latest project is there's a team of architects who are working. We start now to feel like it's coming, the time of the devil is coming. And the time is short. I think it's somewhere between now and tomorrow. And it's already ready. We're ready. The temple can be built only in one place. A place chosen by God. Only the place that God chose thousands of years ago. This temple. The location chosen by God. The same lines God chose the location. Location that God chose. And now, Moriah. And the Holy Temple has to be planted in the Holy Temple in Jerusalem. Location chosen by God. Place today where it's actually a temple. And that issue is not acceptable by many Muslims or many Palestinians or many Arabs. The Dome of the Rock to the Muslims is a very holy shrine, very holy place. They think from there where Muhammad is going to heaven. I believe that the temple will be rebuilt again. Creo que la Biblia nos guía acerca de dónde tiene que ser. No doubt that the temple is going to be built on the Temple Mount.
if circumstances become right, they can accomplish it. If they decide to do it, and if the circumstances will become right, then they can do it. I mean, says that there are 9 chapters that we've got to do something with. To rebuild the temple even now, that would lead to horrible disasters. Would lead to a kind of what they call intifada or revolt or maybe war and so on. All the Muslim countries, Pakistan, Indonesia, Afghanistan, Egypt, and Syria, there will be a big movement. Maybe the Islamic Organization Conference, which has 70 countries, might do something. There's of course an awful lot of Israeli and Arab lives too, that are lost in the war. It will be, I think, something like 5/6 of the army that comes up against Jerusalem will perish. But that's what will happen at that time. It'll take just months and months to bury the dead. The big battle at the end of the tribulation is the battle at Armageddon. During the last days, during the tribulation, actually before the Lord comes, I think the building of the temple signals things are coming to an end very, very quickly. And the preparations for it in Israel now are another sign that these things are coming very quickly. How quickly, I don't know. But ours would be the generation in which Jesus came back again. Esto quiero leérselo, mis hermanos. Para reconstruir el templo se necesita a la vaca roja. La vaca roja. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar, el sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará 7 veces con ella hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Después hará quemar la vaca ante sus ojos. Hará quemar su cuero, su carne, su sangre y hasta su estiércol. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y tela roja y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. En el libro de Números, capítulo 19. Esta vaca roja es parte de la reconstrucción del tercer templo. Después de haber sido quemada, las cenizas de la vaca roja se mezclan con agua llamada el agua de la remisión, que se utiliza para purificar a las personas. Según la tradición judía, la vaca roja es una criatura extremadamente rara. Durante los 2000 años desde el momento en este mandamiento, y se me fue la página. La vaca nunca debe haber sido puesta a trabajar. La ley judía requiere mantener la vaca joven bajo estricto cuidado hasta que cumpla los 3 años de edad. Durante este tiempo no debe ser montada ni una sola vez. Incluso poner un trozo de tela en la espalda la descalificaría.
Las estrictas reglas también se aplican a su color. 2 pelos individuales de un color que no sea rojo automáticamente descalifican que se convierta en una vaca roja. Una vaca rojiza que fue descubierta en el año 2000 fue descalificada después de que se encontraran 2 pelos negros en ella. Yo no sabía, Efraín, hasta este momento que habían vacas rojas. Y todas pues tienen, ahí vemos el propósito. Let's talk, we're looking at some exciting new footage that we've just received of a brand new red heifer that was born in the United States of America and is being raised as a red heifer according to the laws of Torah for the purpose of possibly, hopefully, presenting her to the people of Israel for the role of cleansing in the building of the third temple. So this is very, very exciting. Y el arca de la alianza. The ark was buried under the Temple of Solomon in an underground tunnel and thought lost forever, until now. The most important evidence that the Bible is totally true could come from the rediscovery of the Ark of the Covenant. That's why so many have looked so hard for it. But does the Ark really exist? Did it ever exist? In 1981, an excavation took place on Temple Mount, in which 3 rabbis made a discovery that nearly set off another holy war between the Muslims and Jews. If we look at this sketch of the Temple Mount in Jerusalem, we can see subterranean passageways. Superimposing upon this a model of the temple. The Jewish historical sources tell us that there was a chamber of wood, or a wood pen, underneath which was a secret chamber that King Josiah deposited the Ark of the Covenant in shortly before the destruction of the temple by the Babylonians. In 1981, 3 rabbis entered through Warren's Gate, one of the original entrances to the Temple Mount. They tunneled through and came to an area in which they claim they now have direct knowledge of the exact location of the Ark of the Covenant. Do you believe that some of the temple treasures? Yehuda Gitz, chief rabbi of the Western Wall, was one of the tunnelers in 1981. Rabbi Getz states that he has found the Ark of the Covenant and its contents, including the tablets containing the original 10 Commandments, hidden for over 2,500 years in the secret vault beneath the temple. These incredible discoveries were also witnessed by Rabbi Shlomo Goren. We are excavating under the Temple Mount in Jerusalem when we came to an underground room in direction of the Holy of the Holies. And it was the Ark of the Covenant that Moses placed the 10 Commandments in. But when we came close to the Holy of the Holies, the Ark management of the Temple Mount decided to stop our digging, and they erected a wall in order to stop us from getting to the Holy Ark. As to the contention of the Ark under the Temple Mount as a replica, the same contention might as easily be made concerning the Ethiopian Ark. There is really no other basis to support the Ethiopian claim than the Ethiopian traditions. And in fact, there are a great many replicas of the Ark throughout the churches in Ethiopia that preserve this tradition. The evidence rather strongly supports the real Ark being under the Temple Mount. One of the most fixed events on the horizon today is the emergence of a temple being rebuilt in Jerusalem. This is the third of 3 major events in Israel: the reestablishment of the nation Israel, the regaining of biblical Jerusalem by Israel, which happened in 1967, and now they are preparing to build a temple. This whole event is all tangled up with their messianic expectation. And to a biblical scholar, it's one of the most exciting things on our horizon. There's over 100 different passages in the Bible that talk about a future temple. We know that Israel's getting ready to build such a temple.
There's over 500 priests that are now in training in the ancient Levitical sacrifice system. We know that millions of dollars has been set aside. Even the government has been involved in studies of how to rebuild the temple. But what about the ark? When I asked only 4 or 5 months ago, the chief rabbis, representatives, together with other rabbis in Israel about the ark, they told me that the ark is now in Israel. They tell me that the ark will be in the next temple. The key to our direct relationship with God is the Holy Temple. The main way that we are going about this is by actually producing, restoring, creating the vessels that can be used in the temple. Of the 93 basic categories of vessels that are described in the Holy Sources, we have so far created almost 60 vessels made of gold, copper, and silver, according to the original source material, and based on the complicated nuances and requirements of Jewish law. While our itinerary includes many of the vessels that are described in the Holy Sources to be used in the temple, the Ark is one item which is not on our itinerary for recreation because we are aware of the location of the original, which was hidden in the time of the first temple before the first destruction. The evidence is very strong. The Ark of the Covenant has been found under this mountain. Nos impresiona la exacta profundidad de las escrituras, pues los Illuminatis, el Vaticano, la ONU por supuesto. Ahí están viendo al pueblo que ya está todo listo. Están ajorados, apresurados, están haciendo todo lo indecible. Lo que falta es el arca y está allí mismito, debajo del templo, donde está actual, donde ellos no tienen ningún problema porque la van a tener cerca. Esos son los preparativos que ya hay en la tierra. En Israel se preparan para algo muy grande, muy pronto. Y ellos saben, en este caso, aunque dan presagios de que es algo malo, también es algo bueno para ellos. Porque comienza el trato de Dios con ellos. Se está acercando ese momento. Y ya la evidencia está ahí, la vieron. No hay ni que abundar mucho del tema. Ustedes prepárense si creen, y si no, pues, como quiera lo van a ver. Sea que se quede, o en el lapso de tiempo de la prueba, sabremos, ¿verdad? También para prepararnos para irnos con el Señor. Porque ese es el viaje que estamos haciendo el trabajo para ese viaje, donde quiera que estén. Y este es el video donde hay una estatua grande. Exacto, la estatua, que se me olvidó el nombre ahora mismo, porque no lo apunté aquí. Es un Dios que se usa para que inclusive Israel, aunque él lo va a decir ya mismo, ellos lo van a decir en el video, en esa estatua se sacrifican niños. Moloch creo que se llama, algo así. Y lo vamos a ver ahora para yo no decir más nada, porque tenemos que leer bastante y creo que nos vamos a pasar de nuevo del tiempo. Pero pues nada, para adelante. Vamos entonces a ver el video, mis hermanos. Van a ver cómo asesinan a los niños. Es un video verdadero de muchos años atrás y se sigue haciendo lo mismo. Exactamente. Para que ustedes vean que hasta Israel en un momento dado lo adoró también. Y Salomón. Y todas las sociedades secretas que están trayendo al anticristo se reúnen todos los años en un aislado monte de California para adorar a una entidad demoníaca llamada el Dios de las Fortalezas, al cual le sacrifican cantidades de niños todos los años, echándolos vivos dentro de un horno de fuego que está en el vientre de este demonio. He ahí la confirmación de las Escrituras al haber pasado miles de años desde que Daniel lo profetizó. De esta forma, vemos cómo hasta la más diminuta profecía de la Biblia está cumplida y que se acerca el día final. Esta entidad que adoran en Bohemia le ofrecen rituales los grandes banqueros mundiales, ministros, reyes, presidentes, y le llaman también Moloch. Tiene la forma de un búho gigante, pero es representado también con la cabeza de cabra o de carnero, y se le pide por el destino del mundo todos los años, y se le derrama sangre inocente para ser escuchado. Es por esta razón que aparece en el billete del dólar, de forma oculta,
la imagen infernal del dios Moloch. Observe este video llamado Cabiria, que tiene casi los 100 años de existencia. Aquí se muestra un ritual a Moloch, la antigua deidad cananea que adoraron los israelitas incluso, y que adoran hoy en día los Illuminatis, y que también se le llama el dios de las fortalezas. Ese video es real. Y el sacrificio es real también. Sacrificando sangre inocente de los Illuminatis, de esas personas tan malévolas, están en este tipo de sacrificio. Y quiero decirte que esto se está haciendo actualmente aquí en Puerto Rico. Hay dos pueblos que se conocen por esto, que son las Marías y Maricao. Son pueblos que van a ser barridos, limpiados, esa tierra va a ser lavada en la misma presencia de nuestro Señor, cuando traiga ese quebrantamiento que viene de la sugerencia. Gobierno final de los tiempos. Yo les puedo decir a ustedes dónde están los niños, pero también les puedo decir dónde están todos los que están adorando en ese video también. Yo sé que los niños se fueron con el Señor. Y les aseguro que los demás que estaban brincando y gozando se lo están brincando en el infierno. Allá que están esos. Porque ese video es real. Eso no es nada de Hollywood. Eso es lo que se hace a nivel de la tierra. Si vieron, yo no me gusta ver solamente un visual, porque yo tengo un nieto. Y no un varoncito, y tengo más nietos, ¿verdad? Pero tengo uno que vive conmigo. Y nada más que cuando abro la puerta de la casa, grita y donde quiera que oye el sonido de la llave, viene papi, papi, papi. Así que me dice papi. Y yo vi eso y se me rompe la vida. Pero esos niños están con el Señor, porque fueron sacrificados a alguien, ¿verdad?, que no le compete. Esos niños eran del Señor y los usaron para un sacrificio satánico. Pero les puedo decir que como lo que ustedes vieron ahí, en el 2003, quedaron embarazadas 203 millones de mujeres. Quedaron embarazadas 203 millones de mujeres a nivel del mundo entero. Y 46 millones de esas madres son asesinas al día de hoy. Porque decidieron asesinar a niños, como que vieron que asesinaron a un montón de niños de estos. Estas mujeres asesinaron
En el 2003, según las estadísticas mundiales, decidieron interrumpir sus embarazos. Y conscientes hicieron la situación. Son asesinas en las casas. Para que ustedes vean, y quizás sus maridos, o sus esposos, o sus novios, consintieron en la situación. Es tan malo como hacer lo que hicieron aquí. En el 2003 subieron ante la presencia del Señor en un año 42,000 niños. En el 1995 subieron ante la presencia del Señor sin tocar la tierra. Simplemente no los dejaron salir del lugar que tenían que salir. 46 millones extra de niños. De allá para acá, en 20 años, unos 700 millones de niños subieron a la presencia del Señor. Porque sus padres asesinos, porque es un asesinato, decidieron interrumpirle la vida cuando Dios los envió para bendición. Es un mandato de Dios que se procree y que la tierra se llene. Pero estos decidieron tomar la justicia en sus manos. En el reino de los cielos hay multitudes de niños, todavía siguen siendo niños, hasta que el Maestro llegue en el milenio. Después del milenio serán jóvenes, pero en estos momentos son niños. Así lo han visto mucha gente que Dios le ha mostrado también, de que siguen siendo niños todavía. Porque el Señor le muestra, mira a todos los niños que envié, míralos aquí de nuevo. No los dejaron vivir allá. Y siguen siendo niños delante del Señor allá arriba. Pero tan pronto el Señor nos lleva a todos nosotros, serán jóvenes. Se convertirán en jóvenes. Esto está ocurriendo ahora. Asesinos allá en brujería y lo demás, asesinos en las casas. En este año no tenemos las estadísticas, pero les aseguro que sigue subiendo las estadísticas. Y posiblemente en el año 2014 haya más de 50 o 60 millones de muertos de niños. Así, inclusive niños, como lo hemos mostrado, degollados. Ni siquiera tocaron la tierra. Ni siquiera pudieron decir papá y mamá. Porque el nieto mío me dice, papi, porque yo lo he criado. Sí, y yo estoy más contento que nada, ustedes lo saben. Y llevaré el mensaje del Señor hasta el final de mis días. Delante de quien sea. Y le voy a decir lo que les va a pasar. Porque Dios me lo mostró. Aquí no me señalé yo. Hubo alguien de allá arriba que decidió que a mí me iba a seleccionar para dar un mensaje que nadie quiere. Y aunque he tratado de decir a la gente que sí lo quieren, pero créame, si alguien me dice que lo quiere, yo le voy a decir que no se lo voy a dar. Se lo voy a decir porque a mí me asignaron el trabajo. Y si yo llego a renunciar a ese trabajo, entonces mi vida va para donde está esa gente haciendo sacrificio. Que ya el sacrificio que están haciendo es en el infierno, allá siendo atormentados. Así han hecho los padres a nivel del mundo entero, matando niños supuestamente bajo ley, pero la ley de arriba es la que le van a aplicar muy pronto, si no se arrepienten. Porque muchos tendrán misericordia si se arrepienten y cambian la conducta. Pero más débil, y yo le pido al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo hablo así. Una de las cosas que yo le digo al Espíritu Santo, no me dejes hablar cosas que no sean tuyas. Todo lo he hablado, todo lo que me ha dado. O sea, el riesgo es para mí si yo llego a añadir cosas. Pero les aseguro que allá arriba hay más de 1,000 millones de niños pequeños todavía, hasta que llegue su momento. Porque todavía la iglesia está en la tierra. Y quiero también hablarle a la iglesia, a los pastores, a los cuales le han mentido al pueblo. Hemos estado durante muchos años celebrando un día de Navidad. Como yo digo, yo me concentro en el mensaje que Dios me dio. Hay cosas de la palabra que se supone que los escatólogos, los estudiosos, los doctores de la palabra sean las que le avisen al pueblo de la situación de la palabra. Dios le ha dado entendimiento a montones de gente, ¿verdad? Dentro de lo que quiere decir una cosa y la otra, porque son estudiosos. Pero a mí me dieron un solo mensaje, y es el que he dicho siempre. Bajo la situación que sea, digo lo mismo siempre, no he cambiado el mensaje. Pero una cosa está clara. En el momento dado que el Señor quiera que yo hable relacionado a lo mismo, porque esto trae juicio. Los niños que están muriendo en el mundo entero ahora mismo trae juicio sobre la tierra. Están matando la creación de Dios. Aun cuando cometieron el pecado que fuera o lo hicieron sin intención, déjenlos que vivan.
déjenlos que vivan, no los maten. Si no los quieren, déselo a alguien. Pero aquí los pastores, los teólogos y los demás han matado al pueblo. Nos dejaron entrar a un hombre llamado Nimrod en la casa nuestra. Por si no lo sabían. Hace muchos años que estamos celebrando el día de Nimrod en nuestras casas. Y ellos lo sabían. Y los líderes de los concilios lo sabían. Y muchos dicen, buscan la palabra y la adjudican para su lado. Cuando en realidad hay historia. No han ido a la historia verdadera de Israel. No han ido a la historia que dice esta palabra. Y se la vamos a leer ya mismo, vamos. Vamos a buscar a Nimrod y a ver qué significa Nimrod. Creo que ese es el detalle que quiero que el pueblo vea. Y por qué tenemos que votar lo que estábamos festejando de Nimrod lo antes posible. Porque yo te le aseguro que la mayor parte de la iglesia fue engañada. Por no cambiar los textos de las escuelas bíblicas o de los demás. Sí, porque tan pronto cometen un error, vamos a dejarlo así. Y no hable de eso porque ya la gente está acostumbrada a esto y por eso vamos a dejarlo que sigan en la mentirita. Pero no saben ellos que el Dios de los cielos toma hasta cierto punto a nosotros por ignorantes muchas veces. Porque estamos ajenos, no nos dejan saber lo que son, como yo digo, ¿verdad? Los que son estudiosos de la palabra. Y yo quiero decirle a ustedes quién es Nimrod, de dónde sale. Les voy a decir primero, antes que la hermana Marisa lea. Ustedes saben que la historia de Noé, ¿verdad? Bien claro. En esa historia de Noé, pues Noé tuvo 3 hijos. Y de hecho la historia de Noé tampoco pues la cuentan como es. Lamentablemente a veces uno la tiene que contar, pero no la están contando. Han omitido todos los grandes milagros de este evento de Noé sobre la tierra. Noé tuvo 3 hijos. Y de estos 3 hijos, claramente, se llamó uno Sem, el otro Jafet y el otro Can, que es el del medio. El del medio, después que salieron del barco, Noé pues hizo una siembra de uvas y obviamente ya hizo el detalle que se hace, ¿verdad? Para hacer jugo, vino, lo que fuera. El detalle fue que él celebró dándose una buena bocachera. Se excedió con lo que tenía que tomar, ¿verdad? Porque se podía, pero era sin unos elementos que se le echaba esta cuestión. El detalle fue que él estaba en su tienda allí, como lo trajo el Señor, en nuitos. Y da la mala suerte que hay un hijo de él que va allí a chequear a papá. Vamos a chequear a papá a ver cómo está. Y papá estaba como Adán, idéntico. Porque allí no se permitía ver la desnudez, todavía no se permite. Ahora mismo casi todo el mundo, la gente está desnudo. Las mujeres y los hombres por ahí andan cambiando por su respeto con sus cuerpos. El detalle fue que el muchacho vio al papá y cuando lo miró de arriba abajo, le miró todos los detalles que tenía el viejito y fue para afuera mandado. Y a darle chisme a los hermanos. Ese chisme, los hermanos cuando lo oyeron se asustaron, porque aquellos tenían pudor, tenían respeto. Aquel fue como a vacilarse al papá, con los hermanos, ¿cierto? Entonces, los hermanos fueron de espalda y lo cubrieron, como dice, ¿verdad? No querían ver nada de su desnudez, porque era un respeto y era una orden de Dios. El detalle fue que cuando se le quitó la bocachera a Noé, los otros 2 le contaron la historia. Y ahí salió la maldición de Noé hacia su hijo, llamado Can. Sí, con M, Can. Y entonces, ¿qué sucedió? La maldición no le cayó a él directamente, pero le cayó a todos sus hijos y a todos los familiares de él hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió? Can comenzó a tener sus hijos y le nació uno que se llamaba Cus. Entonces a Cus también pues le nació su hijo llamado Nimrod. Y vamos a leer a Nimrod para que sepan por qué nos engañaron.
Antes me quiero mencionarles que Nimrod aparece en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8 al 12. ¿Y qué significa y quién fue Nimrod? Antiguamente había un hombre llamado Nimrod, cuyo nombre se deriva de un término que significa rebelión, porque se caracterizó por esa actitud frente a Elohim. Este nació precisamente, Nimrod, el 25 de diciembre, y se dice que este hombre es el mismo que aparece en el libro Génesis 10, del 8 al 10, según le mencioné. Génesis 10:8 dice, Cush engendró a Nimrod. Cush, él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante del Señor. Por esto la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahvé. Su reino comenzó en Babel, Ereb, Akkad y Calnet, en la tierra de Shinar. Dicho hombre, escuchen bien esto, hermanos, Nimrod, quien nació el 25 de diciembre, dicho hombre tuvo relaciones sexuales con su madre que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo que se llamó Tamuz. Él me trajo a la entrada de la puerta norte a la casa de Yahvé que mira al norte, y allí delante de mis ojos había mujeres endechando a Tamuz. Ezequiel 8:14. Cuando Nimrod murió, su madre esposa es quien lo sepultó. Pero al paso del tiempo creció un árbol en donde éste había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol, y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones, colgándolos en ese árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar directamente el nacimiento de este hombre que fue un malvado y pecador. La decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que ponían máscaras de Baco en las ramas de los árboles. Creían que las máscaras los protegían. También colgaban chucherías en los árboles para celebrar el Saturnal, el festival del dios de la cosecha. Las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando con esto que esta fiesta está fundada en tradiciones de hombres y no en lo escrito por el Torá. En el solsticio de invierno, el árbol sagrado era cortado en memoria de la muerte de Nimrod y decorado como un rey se adornaría. Así que el árbol representa a Nimrod y decorarlo es un símbolo de adoración al dios pagano con la hermosa talla para un rey. De manera que a los verdaderos amados y amadas de Abba, Kadosh, Yahvé, se les tiene prohibido por el mismo Elohim poner este árbol. Que Abinu Kadosh Yahvé tenga Raem, misericordia, y quite las escamas de los ojos de quienes celebran estas paganidades babilónicas, demoníacas, quienes adoran al mismo hijo de Satán en diciembre. Por lo tanto, entendemos que el 25 de diciembre lo que se celebra el día de Nimrod. Exactamente. Se celebra el día de un hombre que retó a Dios. Él era un rey. Este hombre fue el autor, por sus familiares, de la Torre de Babel, donde Dios vino a confundir las lenguas porque ellos querían llegar. Este hombre era un guerrero a caballo, usaba precisamente un arco y con ese arco lanzaba de abajo hacia arriba hasta ver hasta dónde llegaba, porque él quería alcanzar el cielo. Él quería ser un dios.
Su esposa no se queda atrás. Su mamá esposa no se queda atrás. Y su hijo fue el que inventó la cruz. Después que él se hizo pues el líder, después que murió su padre. Su hermano también. Porque nacieron de la misma madre, de la misma mujer. Eran totalmente asesinos de todo lo que tenía que ver con Dios. Y la cruz, cuando el Tamuz se hizo líder y rey, lo que hizo fue que todo el que no adorara hacían como una T de Tamuz. Era como una cruz, pero no se veía la parte de arriba. Ahí era que la gente era crucificada, eran asesinadas. Esa es la historia de esta persona. Entonces se nos dejó dicho durante todos los tiempos que el día, ¿verdad?, del nacimiento del Señor Jesucristo fue el 25 de diciembre. Y muchos por ahí siguen insistiendo que es así. Ustedes adoren a Tamuz. En mi casa voy a hacer como dijo Josué. Yo sigo adorando al Señor. Y lo que haya en casa de Tamuz, porque los pastores decidieron quedarse callados y no oponerse, porque ellos saben, estos pastores saben, a nivel del mundo entero saben, lo que hacen los libros de las escuelas bíblicas, ¿verdad? A nivel de años, que ellos son estudiosos, lo saben, pero no quieren tocar el tema porque hoy día es un negocio. Prefieren seguir adorando a Tamuz en diciembre completo porque se celebra todo el mes. Pero el día 25 es el día del natalicio, cuando nació el hombre. Y nosotros hemos estado durante muchos años adorando a Tamuz, bajo ignorancia. Bajo ignorancia. Ese árbol que ustedes vieron se adorna y lo hacía la mamá de él. Y obligó a la gente, porque él era el rey. Él era el bisnieto de Noé. Pero era nieto del hijo que generó la maldición. Y toda esa gente son los mismos de ahora, los árabes que están allí. De ahí nació toda esa gente, pero nos engañaron. El Señor nació en otra fecha. El maestro, sin embargo, el maestro calladito ahí, mira, ni siquiera, y aunque le haya dicho el Espíritu Santo mucho, no, quédate callado, eso ya lo tenemos aparte, tú naciste tantos años en casa y en otros lugares, en todos los lugares de los cristianos, porque el más que menos pone una lamparita, siempre la pone afuera, pero la está celebrando a Tamuz, a este hombre, a Nimrod, que es la sede de todos ellos, como quiera que sea. Es la sede de ellos. Así que los que tengan allá lucecitas y arbolitos, miren a ver dónde los tiran. Porque cada vez que llegue diciembre, ustedes saben que van a adorar a Nimrod. Porque el festejo es por él. Nació el 25 de diciembre. El maestro no nació el 25 de diciembre. No nació esa fecha. No. Se lo vamos a probar. ¿Cierto? Exactamente, porque precisamente eso mismo le iba a preguntar yo a Efraín, si entendíamos que lo que se celebraba el 25 de diciembre era el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, y tú me dices ahora, y me evidencias con la palabra, que no, que es a Nimrod, lo que se celebra entonces. ¿Cuál es la verdadera fecha de nacimiento de Jesús? Si no nació el 25 de diciembre. Lo van a ver ahora, pero voy a decirle algo. Donde se fueron los nenes de Noé, ¿a cuántos países se fueron ellos? Les voy a decir, para que sepan dónde se esparcieron estos muchachos y por qué hay diferentes áreas, pueblos que ellos fundaron. Y en uno de ellos, ¿verdad? Estamos hablando de Jafet. Jafet, es uno de los hijos de Noé. Él se fue y pobló a Europa. Con su familia crecieron. Lo claro de esto es que es muy similar a Jacob. Cuando Jacob llegó a Egipto, había un número específico. Mire si es la casualidad tremenda. Había un número específico de miembros de la familia de Jacob. Y había un número específico de la descendencia también de Noé. Para que cuando comenzaron a dispersarse. Casualidad o no, pues vamos a ver si es verdad. Jafet se fue a poblar Europa, así lo dice la palabra en esta línea, ¿verdad? Dentro de todos los detalles que hay de la genealogía de ellos, aparece que se fueron a estos lugares.
Entonces, Cam se quedó en Egipto y 7 naciones extras, que es Babel, Sodoma, Gomorra, todas esas ciudades eran de Cam, del que es un bárbaro. Él es prototipo del anticristo en estos momentos. Él era un guerrero con arcos, todo el tiempo a caballo. ¿Y cuál es el primer sello? ¿Cuál es el primer sello? El sello del caballo blanco. El caballo que viene con un arco solamente. Prototipo de del anticristo, este Nimrod. Para que ustedes vean de dónde salen toda esta gente. Y por qué estos musulmanes que están allá, que no son todos los musulmanes, es un grupito que son unos asesinos que quieren matar a todo el que ven. Salieron de este hombre. Egipto y 7 naciones más, Canaán y los demás. Pero son muchas más. Son 70 naciones que dijeron ahí los hermanitos de Israel. Son 70 naciones árabes que hay, musulmanas. Entonces, Sem, que es el mayor, de Sem nació la nación de Israel. Y ellos se fueron a Mesopotamia y a Asia. De ahí salen, por eso ustedes ven que están llegando las tribus a Israel ya. Están llegando pero rápido, porque ellos saben que tienen que regresar, pero regresarán después que Israel, con el mapa nuevo que ellos van a tener después de la guerra del Salmo 83, Israel se va a expandir en territorio. Porque ese es el evento que están esperando ahora mismo, algo grande, y será dentro de la luna, para que ustedes sepan a dónde fueron estos muchachos. Ellos se esparcieron ¿por qué se sabe que se esparcieron para allá? Porque los lugares que se menciona en la Biblia, en estos sitios, Misraín es Egipto, Cus, Etiopía, Tarsis, España, Babel, Irak y un montón más. Y así los mencionan ellos en su estadía en los primeros lugares. Y son estos países que se expandieron. Quiero que el pueblo entienda esto. ¿Por qué es así? Una de las cosas, ¿por qué está este Nimrod y ahora estamos celebrando a Jesús cuando Jesús no nació en esa fecha? Y ellos lo saben, los estudiosos de la Biblia lo saben. Pero ya había un engaño de antelación y ahora no se atreven a cambiar la versión. Pero nosotros podemos cambiar la versión botando el arbolito. Olvídense. Amén. Porque entonces no es por el árbol, es por lo que conlleva ese, ¿cómo se dice? Ese festejo. Que no es para el maestro. Si fuera para el maestro, vamos a cambiar la fecha. Y la hermana Marisa va a leer. Aleluya. Todo lo que pueda ir, porque tenemos la información, todos los que tengan dudas nos las piden. Y le enviamos para que salgan del error. Y pregunten a los pastores si sabían de esto. Si les dicen que no, pues vayan a la palabra. Lleven por la palabra. Vayan a la palabra, exacto, para que le digan, usted me está mintiendo. Con mucho respeto, usted me está mintiendo. ¿Cómo yo voy a llevar a Nimrod a mi casa? Por eso que las casas tienen tantos problemas. Porque estamos festejando cosas que no son de Dios. Inclusive el día de mañana tampoco. El día del amor es todo el año. Eso es todo el año. Esto es hipocresía mañana. Y al otro día están peleando. Amén. Eso es así. Sí, lo que es así. Leemos Vamos, aquí lea entonces. usted. Dice, actualmente, los más serios estudiosos y eruditos de la Biblia coinciden en que Jesús no nació el 25 de diciembre como la tradición cristiana nos dice. ¿Por qué? Es sencillo. Porque los pastores tenían a sus rebaños fuera, en el campo, lo que implica que esto sucedió antes de octubre. Y asimismo hay que tener en cuenta de que la razón del peregrinaje de José y su esposa embarazada María fue para ser censado. Ningún administrador romano que se respetara hubiera requerido hacer un censo que implicara el viajar por Judea en la temporada en que ésta era intransitable. ¿Quién decidió entonces que diciembre 25 fuera la fecha de nacimiento oficial de Jesús? ¿Quién? Los cristianos primitivos no celebraban el nacimiento de Jesús. De hecho, solo los potentados y emperadores celebraban tales fechas. Y por lo mismo la fecha exacta no ha sido preservada en las festividades del cristianismo temprano. La primera mención de diciembre 25 registrada es la del calendario de Filócalo,
quien asumió que el cumplimiento de Jesús fue el viernes 25 de diciembre del año primero de la era cristiana. El 25 de diciembre fue oficialmente proclamada por los padres de la Iglesia en el año 440 después de Cristo, como un sincretismo entre la religión del entonces Imperio Romano y la tradición del día festivo de la Saturnalia, la que se observaba cerca del solsticio de invierno, que era una de las muchas tradiciones paganas heredadas del sacerdocio babilónico. Entonces, ¿cuándo exactamente nace Jesús? A pesar de que la Biblia no identifica específicamente la fecha de nacimiento de nuestro Señor, muchos eruditos han desarrollado diversas opiniones sobre cuál es la más probable fecha de nacimiento de Jesús. Por el otro lado, el año en que Jesús nació es ampliamente aceptado como válido en el año 4 a.C., debido a las conclusiones erróneas derivadas de la datación que Josefo diera a un eclipse que se supone tuvo lugar en marzo 13 a.C., poco antes de la muerte de Herodes. Hay varios problemas con esta aseveración, además de que este eclipse, con toda probabilidad, tuvo lugar en diciembre 29, año 1 a.C. Esto es un considerable lapso de tiempo transcurrido entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes, dado que la familia escapó a Egipto huyendo del edicto de Herodes y no regresó sino después de la muerte de este. Lo que es más, Herodes murió en enero 14 a.C. Hecho, Tertuliano, nacido cerca del año 160 después de Cristo, declara que Augusto empezó a gobernar 41 años antes del nacimiento de Jesús y que murió 15 años después de ese evento. Augusto murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, situándose entonces el nacimiento de Jesús en el año 2 antes de Cristo. Hecho, Tertuliano hace notar a sí mismo que Jesús nació 28 años después de la muerte de Cleopatra, en el año 30 a.C., lo que es coincidente con la fecha del año 2 a.C. Hecho, Irineo, nacido aproximadamente un siglo después de Jesús, también comenta que el Señor nació en el año 41 del reinado de Augusto. Como Augusto inició su reinado en el otoño del año 43 a.C., esto también apoya al año 2 a.C. como la fecha del nacimiento de Jesús. Otro hecho, Eusebio, el padre de la historia de la Iglesia, la describe en el año 24 del reinado de Augusto y el 28 a partir del sometimiento de Egipto a la muerte de Marco Antonio y Cleopatra. Para comprender esto debemos tomar en cuenta que el año 42 del reinado de Augusto comienza a correr desde el otoño del año 2 a.C. hasta el otoño del año 1 a.C. El sometimiento de Egipto por el Imperio Romano ocurrió en el otoño del año 30 después de Cristo. Así, si el año 28 se extiende del otoño del año 3 al otoño del año 2 a.C., la única fecha que se ajustaría a esto sería el otoño del año 2 a.C. Juan el Bautista. Tenemos un hecho. Otra forma de determinar la fecha del nacimiento de Jesús es obtenerla de la información acerca de Juan el Bautista. Elizabeth, la madre de Juan, era prima de María y la esposa de un sacerdote llamado Zacarías, quien era de la clase de Abías. Los sacerdotes eran divididos en 24 clases y cada uno o turno oficiaba en el templo por una semana, de Sabbat, el sábado judío, a Sabbat. Cuando el templo fue destruido por Tito el 5 de agosto del año 70 después de Cristo, la primera clase de sacerdotes acababa de comenzar su servicio. Dado que el curso de Abías era el octavo, podemos rastrear hacia atrás y determinar que Zacarías terminó su servicio el 13 de julio del año 3 a.C.
Si el nacimiento de Juan se efectuó 280 días después, debió haber sucedido entre el 19 y el 20 de abril del año 2 antes de Cristo, precisamente para la Pascua de ese año. El nacimiento de Juan y el de Jesús estuvieron separados por 5 meses. Por lo tanto, de nuevo tenemos como resultado el otoño del año 2 después de Cristo como fecha probable del nacimiento del Divino Maestro. Hecho, Juan inició su misión el año 15 de César Tiberio. La edad mínima para un ministerio de esta orden eran los 30 años. Como sabemos que Augusto murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, entonces podemos aseverar que ese año ascendió al poder Tiberio. Si Juan nació el 19 o 20 de abril del año 2 antes de Cristo, su 30º cumpleaños debió haber sido el 19 o 20 de abril del año 29 después de Cristo, es decir, el año 15 de Tiberio. Esto parece confirmar por sí mismo la fecha del año 2 antes de Cristo, y como Juan era mayor a Jesús por 5 meses, esto confirma también a otoño como la época del nacimiento de este último. El que Juan presentara a Jesús repetidamente como el Cordero de Dios resulta interesante, dado que Juan fue nacido en la Pascua. Conclusión: Elizabeth se recluyó por 5 meses. Y entonces el ángel Gabriel anuncia a María. Tanto la condición de Elizabeth, así como que María daría a luz un hijo que se llamaría Jesús. María fue deprisa a visitar a Elizabeth, quien se encontraba en ese momento en la primera semana de su 6º mes de embarazo, en la 4ª semana de diciembre del año 3 a.C. Si Jesús nació 280 días después, esto sitúa el nacimiento de nuestro niño Jesús el 29 de septiembre, año 2 antes de Cristo. O sea que no fue el 25 de diciembre, y basándonos en lo que nos dice la palabra, esto fue el 29 de septiembre. Esos datos de libros de allá. Exactamente. De los libros hebreos. O sea, aquí no han ido a buscar todos los detalles, porque independientemente que los hebreos todavía, hay montones de ellos ahí que aceptaron a Cristo, lo están viendo, y saben que el templo se tiene que reconstruir. Y están dando los detalles. El maestro, nuestro maestro, así decían. El maestro no nació el 25. El único que nació el 25, que lo registra la Biblia en el mito, es el Nimrod. Y a veces que se celebra porque ahí está el árbol también. Y ella hizo a su madre que eso se esparciera por todos los lugares, incluyendo el día de hoy, Babilonia. Y Babilonia saben quién es. Eso ya está bien claro. El que quiera más detalles, que los busque. Si no se los enviamos, nosotros tenemos más detalles. Y dónde pueden encontrarlo, también pueden ver. Otro detalle fue también los Reyes Magos. A los Reyes Magos le pusieron los nombres después del año 600. Del 600, ¿verdad? Inmediatamente. Ahí dice 600, como 6, o el 6. Ahí fue que le pusieron los nombres a Melchor, Gaspar y Baltasar, porque los 3 magos que fueron no eran reyes tampoco. Eran magos y eran astrónomos, estudiosos de las estrellas, de todo lo demás. Así que nos engancharon los nombres. Ellos venían de diferentes lugares. Y una de las cosas también que nos enseñaron es que ellos llegaron al pesebre. ¿Qué pesebre? Si cuando ellos llegaron a ver al maestro, fue a la casa de ellos, de María y de José. Y ya el niño nació en un pesebre porque no había más chance, y ella iba a dar a luz en ese lugar, porque no había otro lugar donde ir. Y se dice que el Señor tenía como 1 añito y medio de edad cuando fueron los reyes a la casa. Todas esas cosas están ahí, pero los estudiosos de nuestras iglesias decidieron abortar toda esta área, como han abortado los niños en el mundo entero y han engañado a la iglesia de Cristo. Hay que hablarle la verdad.
se va a morir mucha gente. Y más si siguen llevando a Nimrod para su casa todos los días. O tenerlo allí guardado con los arbolitos. La situación es bien grave. Es hora de despertar, como decía uno de los videos. Al que honramos nosotros se llama Jesús, a más nadie. A ningún hombre, todo, inclusive hasta uno mismo puede fallar. Nosotros tenemos que tener la mirada directita al maestro. El maestro nació en otra fecha. Y qué casualidad que en este año, casualidad o no, vamos a ver si es casualidad o no. Qué casualidad que en este año se van a dar las últimas lunas de sangre que Israel tiene programada dentro de su calendario. Porque las próximas van a ser dentro de 200 años. Y dentro de 200 años estamos con el Señor reinando la tierra. Allá con la nueva, en la Jerusalén renovada. Ahí que vamos a estar, porque yo quiero trabajar para eso y Isaías y todos los que estamos aquí. Y los que estén en sus casas. Estos son relatos muy largos. Tenemos mucha información. Pero una cosa está clara. Israel preparó ya todos los utensilios. El arca está guardadita allí, no tienen que ir a ningún sitio. Ya está ready, lo que faltaba eso y la vaquita ya está. Lo que pasa es que la vaquita tiene que tener 3 años. No más. Tiene que haber una vaquita disponible de 3 añitos. Y a lo mejor tienen como 5 o 6 por allí, sacándole la edad. Para que si pasa de esto, pues tú no cualificas porque tiene que ser nueva, de 3 años. Le aseguro que ya está allí. Ellos están preparados y nosotros no. Viene un evento extraordinario. La luna del 28 de septiembre, si los detalles que se están dando aquí son perfectos, que yo entiendo que sí, el maestro cumpliría año el 29 de septiembre. Y el 28 es la luna gigante roja que aparecerá y que es señal para Israel. Y que dicen ellos que está el presagio, esa última luna, que le tienen bastante terror. Pues claro que le van a tener terror porque es el trato de Dios con ellos. Y aparte, el territorio que han visto ahí en los mensajes, lo van a conquistar en ese Salmo 83. Porque ellos van a conquistar esa tierra y va a estar todo ready. Ese templo va a estar ready. Ese templo va a estar ready para cuando aparezca el del infierno que va a aparecer en la tierra. Y el microchip debe estar bien adelantado para esa fecha también, porque el caos que va a haber en la tierra van a hacer que la gente de la escasez se pongan el microchip para poder comer. El gobierno no ha desistido de eso. Ellos saben que morirán muchos millones de personas en este evento que se espera. Y no es ninguna cuestión de bombas atómicas. Esa será después. Pero esta sí va a haber bombas, pero allá en Israel y en todos los países árabes que Israel va a conquistar. Ellos están ready, pero comienza el trato del Señor mientras nosotros estaremos haciendo el trabajo que tengamos que hacer para rescatar la mayor cantidad de personas en el mundo entero, donde quiera que estemos, para el evento en cada país, donde Israel hará su trabajo, como dijo el video. Se dice ahí, ¿verdad? Ellos con los 144.000 llegarán a los árabes que no podemos llegar. A los que queden, porque esas naciones árabes van a ser conquistadas el territorio como Dios se lo prometió a ellos. Esto está claro. Nos engañaron con el arbolito. Nos engañaron con los maguitos también. Y nos engañaron con el nacimiento del Señor. Porque lo dan por bueno. Ellos siguen dándolo por bueno. No es ahí se acabó. Pero en mi casa ya no va a haber arbolito. Porque una cosa está clara. ¿Por qué preguntan a esta hora? Porque a esta hora nos tenían engañados. Porque llega el momento de que si el Señor hubiese tirado el juicio en diciembre, se moría todo el mundo porque tenía a Nimrod en su casa. Festejando a Nimrod en diciembre. Mira, todo el mundo completito festejando a Nimrod en diciembre. Si el Señor hubiese hecho ese juicio, a todito, hasta a mí me caen encima también. Hasta a mí también, porque yo lo hice ignorantemente. Y no es que la presencia se mire cuando fue Samuel allá, que el Señor le dijo, vete y úneme a uno. El Señor no le dijo nada. Y lo dejó que él, a ver qué él decía. Y él dijo rapidito, este grandulón, bien fuerte, mucho músculo, este es el rey. ¿Verdad que no le dijo nada? No. A los 7 le pasaron lo mismo.
A Daniel tampoco le dijeron que le iban a cortar el cuellito y que le iban a enviar para los leones. Aquellos tres, a Sadrach, Mesach y Abednego, no le dijeron, ¿verdad que lo cogieron por sorpresa? Mira, si no te doblan ante la estatua, para el fuego. Y ellos dijeron, voy para el fuego mejor, antes de adorar eso. Hay cosas que Dios no se las dice a uno, porque llega el momento de abrir los ojos. Y le abrió los ojos a Samuel y a todo el mundo, inclusive al mismo Moisés, que se le reunió todo el pueblo para acabar con él. Después que lo sacó de allá con tantos milagros. Todos se reunieron a acabar con el hombre. Tú no puedes seguir gobernando aquí. Así fue. Y Dios no le dijo nada, ni siquiera a Josué, con aquellos que vinieron a cogerlos de bobo, y los cogieron de bobo. Si nos cogieron de bobo, vamos a despertar hoy. Porque nos cogieron de bobo de verdad. Y escapen por su vida. Si en la iglesia no hay presencia, ustedes la tienen que buscar voluntarios. Ay, Señor, mira, allí no hay, pero yo tengo. Yo voy a buscarla, voy a hacer el sacrificio que sea. Y reclamen el lugar. Señor, mira, aquí te están muriendo en vida todo el mundo. Vamos a despertar a esta gente, pero tú lo vas a despertar conmigo, como hizo Elías. Estaban dormidos en el Monte Carmelo. Y él fue para allá, tráigame al medio mundo, al mundo todo el mundo. Y que, vamos, le voy a decir lo que vamos a hacer. Ustedes hagan esto y yo hago esto. Yo tengo un Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Ustedes hablen a los baales que ustedes tienen, dedícase. Y el que responda por fuego es él. Y él fue con la confianza que él tenía en su corazón de que Dios le iba a responder. A nosotros nos va a responder. A mí me responde. Porque yo soy de él. Aleluya. Yo acepté al maestro. Ustedes no entienden, aceptar al maestro. Y si usted acepta al maestro, acepta al Padre también. Y de viaje se lleva el Espíritu Santo. A los tres. ¿Me entendieron? Vamos a sacar lo que no es del Señor. A Nimrod. Vamos a quitar festejos que no son del Señor. Vamos a comenzar ahora. Porque si el Señor hubiese traído el juicio en diciembre, y miren, yo no tengo el complejo que tuvo Jonás. Me puede revocar 1000 veces y voy a seguir hablando de él. No tengo ningún problema, ni complejo. No, tú eres el que me tienes aquí. Tú eres el que me tienes vivo. ¿Quién me tiene vivo? El Señor. Si yo fuera un falso profeta, ya me hubiesen matado. Ustedes vieron aquello de los carros que le pasaron así. La muerte en sí los mata, se los lleva, pero no era el día de ellos. Nuestra vida depende del Señor. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y vamos a seguir haciéndolo hasta el final, y inclusive si nos deja vivir, porque yo sé que sí, vamos a hacerle rescate donde estemos. Y hasta donde Dios me diga que yo llegue, voy a llegar. Créame, yo no tengo, mire, si se lo digo cada rato, yo me quiero estar contigo. Cuando yo veo esos videos, yo sufro. Sufro por mis hijos. Sufro por ellos, sufro por mi nieto cuando tiraron a esos niñitos ahí en ese fuego. Ahí pataleando para no entrar al fuego. Más todos los que patalean en los vientres de las mujeres a nivel del mundo, que los están matando, succionándolos con las máquinas, con los ganchos le dan para matarlo, para que salga el aborto. Bendito Señor. Asesinos en la casa. Y Dios está contento, se equivocaron. Nos va a caer un juicio que nos va a hacer brincar y llorar y gritar a todito. Porque Moisés también se puso asustado. Porque la presencia que viene es la del Dios Altísimo. Aleluya. El maestro viene a hacer justicia a esos mismitos niños que han matado. Porque es sangre de Jesús. Han matado a esos niños. Cierto, a nivel del mundo se lo han matado. Todos los días le matan. Las estadísticas no las vieron ahí. Ahí cruzan números. Cada minuto que matan a un niño, ahí le suman. Tenemos la gráfica, se la podemos enviar. ¿Qué más podemos hacer? Hemos hecho todo. Dependen de ustedes. Háblenle a los ciegos de las iglesias que despierten. Hagan la oración que hizo Eliseo. Váyanse delante de ellos y extiendan la mano. Padre, ábrele los ojos a este ciego. Porque así fue que lo hizo Eliseo. Y es la misma autoridad del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, para que no se pierdan los rebaños. Ezequiel 34 va a pasar lista. El Dios de los cielos esa noche. Es una noche triste para todos.
Pero no piensen en la guerra que había en Ucrania, que había tanto miedo en el mundo. Se arregló, yo sabía que se iba a arreglar. No puede haber una guerra nuclear. Ellos se están escondiendo en las cuevas, porque lo que viene nadie los quiere aguantar. Esos ensayos de Puerto Rico, eso es un frente, nada más. Amague y amague y amague. El amague más grande no es así. Lo que viene es serio del cielo. Y los científicos ya lo están diciendo. El video no lo pasamos hoy. Ya no pasamos del tiempo. No lo pasamos hoy, pero ya para el miércoles, porque el horario cambia ahora de nuevo a los miércoles. Exactamente, volvemos miércoles a las 7 de la noche. A los miércoles a las 7. Y el que quiera la información nos llama, mira, Marix, a mí, a quien sea. Se la podemos A César nos llaman también para que... César le da toda la información Sí, también, porque él es el que controla esta emisora. Él va a hacer algún trabajo también para el Señor. Aleluya. Sí, porque después que amen al Señor, les aseguro que todos estamos disponibles. Amén. Efraín, Yo antes de dejo que para que entreguen la terminemos, otra parte también, lo de la despedida, para que vean lo difícil que es un trabajo claro que sí. encomendado. Y antes de terminar con esta despedida del programa, quiero que Michelle Medina sepa que vamos a estar orando Amén. por ella, por su esposo, para que el Señor trate con su esposo de manera especial, y también por su mamá, que se encuentra enferma en la casa y ella tiene una situación muy difícil en la casa. Le enviamos saludos a Alfonso Ruiz y a Marta Galares de Colombia. El hermano Alberto Macay de Ecuador nos pide que oremos por la salud de su hermana Luz Zambrano, quien ha sufrido un infarto cerebral ya hace varios años, pero él pide oración de salud por su hermana. Enviamos saludos a Emanuel Nieves de Camuy. Luciana Elizabeth, esta es la persona que siempre se contacta con nosotros y nos pide que oremos por el país de Argentina. Ella quiere que oremos por Argentina, porque Argentina pues realmente no hay mucha perdición definitivamente. Y enviamos saludos a Sharon Pagán y a Sammy de Estados Unidos. Amén. Sammy Vamos. fue mi ayudante durante un año Exactamente. y medio por acá en Puerto Rico, que el Señor lo trajo obligado por acá, no quería venir tampoco. Pero lo trajo y hizo el trabajo y regresó a su sitio. Así que Dios los cuide. Sí, Efraín, yo entiendo que hacemos primero la oración y termino leyendo la Sí, última. sí, claro que sí. O leo primero la de los... No, despedimos con lo otro. Ok, perfecto. Pues hermanos, vamos entonces a la oración de despedida, Vamos que a- será de exactamente. comenzar, y luego entonces Exacto. yo hago la otra. Sí, amén. Ok. Vamos a hacerlo. Todos en comunión en sus casas, llamando al Espíritu Santo es la base principal de todo, de la profecía es el Espíritu Santo. Aleluya. Acuérdense de eso siempre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de expresarle al pueblo tu palabra. Ellos oyeron, vieron, no tienen excusa. Han visto mucho más de lo que pensaron. Todo está preparado en tu reloj. Israel está preparándose ya. Perdóneme. En estos momentos te pido, Señor, todas las personas que tienen necesidad, todos los que han llamado, los hermanos de todos los países que estén enfermos, Señor, te pido que tu Espíritu Santo vaya, Señor, al lugar y los cuide, los ayude, y su corazón será la base principal para que el Señor haga el milagro. Porque no es simplemente la oración de nadie, es la oración de cada persona. La persona tiene que ser sincero con el Señor para que el Señor haga el milagro que está pidiendo. Porque esto no es por un canal de otra persona que va a orar y ya soy santo, no. El Señor evalúa el corazón, siempre lo hizo, así lo hizo con Noé, así lo hizo con David, con Moisés, con todos ellos. Lo hizo conmigo también. Y yo sé que con Marixa y con Isaías y con todos los demás. Pero ellos tienen necesidad, ¿y a quién están llamando? No están llamando a Moloch, están llamando a Jesús, están llamando al Espíritu Santo para que haga justicia con ellos. Así que te pedimos, Señor, que la justicia tuya sea sobre ellos, con cualquier enfermedad, con todo, como dijo aquel centurión, solamente di la palabra y mi siervo será sano. La palabra eres tú, la sanidad eres tú, y la vida eres tú, Señor Jesucristo. Ellos están reclamando en público la necesidad que tienen. Ahora solamente ve, Señor, según el corazón de ellos, yo sé que tú lo vas a hacer. Te pido que cuide a todos los demás, a nuestro pastor también, a Diana,
a Olguita, a Samuel, a todos los que han llamado, a la hermanita Gloria, a Enrique, que hace tiempito no hablo con él. Cuídalo, manténlo sano también, y a Gigi también. Son las manos derechas en este mensaje también, nos han ayudado demasiado. Pero el trabajo es largo, no se pueden aguantar. Mucha gente está pidiendo el mensaje en inglés y ellos tienen la capacidad, como siempre lo hicieron. Ese es el deber de ellos, delante tuyo, Espíritu Santo. Señor, declaramos lo anterior. Tú sabes la necesidad extra que tienen todos, tanto en lo económico como en todo el trabajo, en todas las demás cosas que tiene cada uno de tu pueblo. Y reclaman a ti audiencia, como pasó con Salomón y aquellas dos mujeres. Él solucionó el caso bajo la sabiduría que tú le diste, pero ahora la sabiduría es tuya, no es de Salomón. Así que tu pueblo te reclama. Te pido, Señor, que sea conforme a cada uno de ellos, declarado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre, que es la base de nuestra vida. A ti queremos ver, Señor, pero el pueblo tiene que abrir los ojos. El tiempo se escasea, se aligeran los pasos y hay que enmendar. Si hemos ofendido, sabemos que sí. Te damos las gracias por Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, antes de terminar el programa, quiero recordarles que vamos a estar la semana que viene contando siempre con la voluntad del Señor. Gracias. Nuevamente los miércoles, todos los miércoles de 7 de la noche en adelante. Y para terminar el programa de esta noche, le quiero leer una reflexión muy hermosa. Isaías, ¿podría hacer que ponerme la cámara hacia la pantalla? Entonces voy a leer esta reflexión. Y la misma dice de la siguiente manera: estén atentos. El Señor Todopoderoso se ha complacido habitar por medio de sus santos espíritus en la vida de sus hijos. Qué privilegio tan grande. También le ha complacido usar a los seres humanos como sus instrumentos en la tierra, para la alabanza de su santo nombre. Cada uno de nosotros somos instrumentos hermosos en las manos de Dios, y cada uno de nosotros tenemos un sonido diferente. Una forma que me parece muy especial es como utiliza a los hombres y mujeres que Él decide usar como sus profetas. Débora, instrumento en las manos de Dios. Después de haber estudiado sobre los profetas de la Biblia, esto es lo que he podido observar. Usualmente los profetas no se han hecho voluntarios para este llamado, sino que el llamado viene directamente de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primera de Samuel 3:10. Muchos hasta huyen del llamado de Dios. Jonás. Dios suele llamar a su gente con poca o mucha educación, como Eliseo e Isaías. También me parece que la vida de estos hombres, los profetas, es transformada en forma drástica al comienzo de sus ministerios. Dios les empieza a dar un pequeño vistazo de su gloria. Y estos seres son transformados y despegados del mundo terrenal, y su visión es puesta en el reino de los cielos, como Isaías Ezequiel. Usualmente abandonan toda conexión con familiares y viven vidas solitarias, en absoluta entrega al servicio de Dios, vidas consagradas. Dios les da la habilidad a estos siervos de poder discernir la condición espiritual de las naciones y también individuos.
Estos siervos de Dios son consumidos por Dios. Todo lo que piensan es Dios. Todo lo que hablan es Dios. Viven en completa comunión con Dios. Viven en el secreto de Dios y Dios les empieza a revelar sus secretos. Amós 3:10. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hablan hasta que no hayan tenido el pan fresco del trono de Dios. Estos profetas son detestados por el mundo, son aborrecidos por los religiosos de sus tiempos. A Jeremías lo azotaron y lo metieron a una cisterna del cielo, y él se hundió allí. Jeremías 38:6. Pues ellos crean controversias y no buscan ser amados por el mundo. Sin embargo, para los pocos que los escuchan, son un vaso de agua pura y refrescante. Cuando hablan para los pocos que les creen, sus palabras penetran el corazón con convicción. Los verdaderos profetas siempre llaman a los seres humanos al arrepentimiento. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense en los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Ellos son la mano de Dios en la tierra. Sus bocas decretan los juicios de Dios. Sus bocas pueden maldecir o bendecir. Pueden hacer grandes milagros por el poder del Santo Espíritu. Dios también les enseña a depender totalmente de Él para sus provisiones. Estudiando la palabra, no pude encontrar ningún versículo donde le estaban pidiendo dinero a la gente. Aparentemente Dios usa a viudas, a pájaros y ángeles para proveer por sus siervos. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Primera de Reyes 17:6. Pueden resucitar a los muertos y hacer cerrar o abrir los cielos. Usualmente los profetas no son apreciados hasta que no estén muertos. Mientras que estén vivos, siempre reprenderán al hombre por no seguir los mandamientos del Dios Santo. Usualmente ellos detestan el statu quo del día y su comportamiento trae muchas murmuraciones. ¿Cómo quiere Dios que recibamos a sus verdaderos profetas? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Este mensaje especial y esta reflexión es para los profetas del Señor. Debemos darle gracias al Señor porque a través de ellos el Señor nos prepara. No hace nada sin advertirle a su pueblo a través de sus profetas. Para mí ha sido un placer, un honor poder ser parte del equipo de trabajo de nuestro hermano, siervo y profeta del Señor Efraín Rodríguez. A él no le gusta que se le reconozca, a él no le gusta, es una persona exactamente como esta reflexión lo describe. Completamente apartado, completamente una persona que vive para Dios, que habla a Dios, que piensa a Dios, que come Dios. Y para mí ha sido una verdadera bendición, y yo sé que tanto para nuestro hermano Isaías poder ser parte del equipo de trabajo, que el Señor nos haya escogido a nosotros para poder ayudar a su profeta. Gracias, Efraín. Gracias, Isa, por estar con nosotros también esta noche. Gracias a ustedes, hermanos Radio Escuchas, y también a los que nos están viendo a través de King Christian y por www.Radio Progreso 1410 AM. Nos veremos la semana que viene, miércoles a las 7 de la noche, contando siempre con la bendición del Señor. Sean todos bendecidos y muy buenas noches.
Ya.